lo que usted va a escuchar en este día tiene que ver técnicamente, hermanos, con la evangelización mundial, pero el proceso al cual nos sometemos o pasamos durante esa gran responsabilidad. Así que si usted toma notas, hoy así sencillo, hermano, vamos a hablar de algo que se llama el fuego ardiente. El fuego ardiente, y no tibieza espiritual, el fuego ardiente. Así que mire, empezando en esta prédica, que así se llama el tema, fuego ardiente, Jeremías, aquí en el verso 1, relata en primera persona las circunstancias que rodearon su llamamiento. En realidad, la narrativa de Jeremías comienza con una fórmula o una palabra o una frase muy personal. Por eso dice ahí, vino, o vea por favor el verso 4, ¿cómo dice? Vino pues palabra de Jehová a mí. Pero ve lo tremendo, el mensaje o la palabra que Dios le da a Jeremías, hermano, eso está muy tremendo. ¿Por qué? Lo que le voy a decir, por favor, entiéndalo desde un punto de vista teológico, divino, correcto, no en una teología humana, una teología denominacional. Muchas veces nosotros hablamos y decimos que Dios respeta la voluntad del ser humano, Dios respeta el libre albedrío del ser humano, y eso es una verdad. Pero el pero no es alegativo y no está en contra de la palabra. En ocasiones Dios no toma en cuenta la voluntad de instrumentos especiales que Él escoge. Como en el caso de Jeremías. Jeremías dice que vino a él palabra de Dios diciendo, o sea, viene un mensaje específico para Jeremías y Dios se revela a Jeremías, y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque a Jeremías no le habla un profeta, a Jeremías no le habla un ser humano. A Jeremías, hermano, viene un mensaje directo de Dios, y Dios le dice a Jeremías en el verso 5, tres cosas le dice en el verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Mire, dice antes, Jeremías todavía no existía en lo material, en el mundo físico. Jeremías, hermano, existía en la mente de Dios. Jeremías estaba en el pensamiento de Dios. Y aquí, aunque parecería una paradoja, una contradicción, o llámelo como usted le quiera llamar, en realidad Jeremías recibe este mensaje. Ahora, lo interesante de esto es que a Jeremías no se le preguntó. A Jeremías ni siquiera se le pidió la opinión. Jeremías, ¿quieres ser esto? Jeremías, ¿quieres ser un profeta de las naciones? Jeremías, ¿quieres ir a las naciones? A Jeremías no se le pregunta absolutamente nada. De hecho, Jeremías, hermanos, es uno de los profetas a los cuales, usted lo puede ver en el Jeremías 16, Dios le dice, no te cases y no tengas hijos. Ahora, usted dirá, wow, eso como está tremendo. Es que siempre hay un propósito de parte de Dios. Siempre hay una finalidad. Y más adelante le explico eso, porque en verdad aquí pudiéramos decir, ojalá me hubiera dicho a mí así Dios, pero no, tranquilo, no tuerza la palabra. Pero vamos a ver el punto de vista por qué Dios se lo dio más adelante. Pero lo interesante es que aquí Dios le dice a Jeremías, hermanos, antes que existieras en lo físico, antes que existieras en lo natural, en lo material, antes de eso, yo te conocí. Por eso dice el verso 5, ahí, véanlo, compruébelo textualmente, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y esa palabra conocer es una palabra, hermano, que en el griego es epignosis. Te conocí antes de que existieras. O sea, por eso dice antes que te formas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Pero después dice otra frase, dice el segundo, antes que te formase, antes que nacieses, ¿qué?
te santifiqué. Vea esto. Antes que Jeremías fuera formado, ya era conocido. Antes de que naciera, ¿ya era qué? Ya estaba santificado. Pero sigue diciendo el verso 5, y termina el verso 5, dice, y antes, te di por profeta a las naciones. Ahora, esto, hermano, para muchos sería un privilegio. Y obviamente para Jeremías lo fue. Lo interesante es que estos tres verbos, hermanos, te conocí, te santifiqué y te di. Jeremías no tuvo la oportunidad de opinar si él estaba de acuerdo en ese llamado, si él estaba capacitado para ese llamado, si él en realidad quería ese llamado. Dios dice, antes que naciese, antes que te formase, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di. Obviamente está incluido, antes que nacieras, decidí que vas a ser un profeta a las naciones. Ahora, este mensaje recibe Jeremías. Es un mensaje impactante. Pero, hermanos, lo interesante de esto es, ¿qué hace Jeremías? O sea, creo que estamos viviendo en ese tiempo de sensacionalismo, donde ahorita más que nunca se está hablando de profetas, apóstoles, de todas esas sensaciones humanas. Y cualquier hermano pudiera decir, wow, a mí me gustaría ser un profeta a las naciones, un profeta con un impacto mundial, porque eso es lo que Dios llama a Jeremías. Pues dice, te pondré sobre naciones y sobre reinos. Pero lo interesante de esto, hermano, es que Jeremías, ante este llamado o ante este mensaje, dice el verso 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Ahora, cuando Jeremías recibe este mensaje, mire, oiga bien lo que le voy a decir. Todo verdadero llamamiento, escúchelo, todo verdadero llamado, aquella persona a quien Dios verdaderamente llama, ¿sabe qué? No va a querer. No va a querer. Porque esta es la misma excusa que dio Moisés. Moisés dijo, pero ¿cómo yo voy a ir a hablar con el hombre más poderoso del mundo? No sé hablar, sos tartamudo. O sea, me mandas con el hombre más poderoso del mundo. Y he estado 40 años allá en Madián, pastoreando ovejas. O sea, ¿cómo voy a ir con ese hombre? Y Dios le dice, ¿acaso no soy yo el que dio la boca? ¿Acaso no soy yo el formador? O sea, hermano, y por favor entiende esto. Hay llamados especiales y hay llamados generales. Entiéndase, ¿eh? Por eso la Biblia dice que en una parte el Señor Jesucristo dijo, muchos son llamados, ¿pero qué? Pocos los escogidos. Ahora, muchos llamados ¿a qué? A la salvación, a un ministerio general. Pero pocos los escogidos para ministerios especiales, como por ejemplo Pablo o Saulo de Tarso. Cuando Dios lo tocó, ¿qué le dijo a Ananías? Señor, pero ¿cómo voy a ir a hablar con este hombre si tantos años ha hecho? Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora, Jeremías fue un instrumento escogido. Obviamente no podemos negar esa realidad. Pero Jeremías dice, Señor, soy un niño. Y aquí viene una de las frases que tenemos que analizar. Porque dice el verso 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas. Ahora, vea esto. Parece un trabalenguas. Me dijo Jehová, no digas. Y yo le digo a usted lo mismo. Dios le dice, no digas. No digas. Pero ¿qué no voy a decir? La excusa que le ponemos a Dios para cumplir su llamado y su propósito. ¿Por qué? Porque Dios no se deja impresionar por Jeremías. Dice, sí, está muy jovencito, ¿no? ¿Qué edad tenía Jeremías cuando recibe ese llamado o esa revelación? Tenía entre 15 y 17 años. Era un adolescente. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿sabes qué? No me digas eso. No me digas porque yo te conocí antes que te formase. Yo te santifiqué antes que nacieses. Y antes que tú decidieras, yo te
destiné para ser un profeta a las naciones. Y por eso dice en el verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ahora, obviamente aquí está lo que Dios le está diciendo. ¿Sabes qué? Vas a ir y dirás lo que yo te diga. Pero en el verso 8 viene algo muy interesante. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahora, por favor, entiendas esto. Dios le dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Lo que le voy a compartir es profundo. Parecería que Dios le está diciendo a Jeremías, ¿sabes qué? Ve y no tendrás problemas. Ve y no vas a sufrir. No. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías, ¿sabes qué? Durante lo que dure tu ministerio, te voy a librar de la muerte, no de los conflictos. Te voy a librar de que la gente a la que le vas a predicar te maten, pero no te voy a librar del proceso. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque, hermano, en realidad muchas veces decimos, y eso es parte del falso evangelismo, que le decimos a la gente, recibe a Cristo y nunca tendrás problemas, nunca tendrás problemas. No, nunca diga eso. Porque es cuando más el diablo se va a venir sobre la gente. Es cuando más el diablo va a atacar a las personas. Lo que tenemos que aprender y enseñar es cómo se vive esa vida de discipulado, de cristianismo. El cristianismo, hermanos, no es caminar por una alfombra roja. El cristianismo no es eso. Y ahorita lo vamos a ver en una de las realidades más tremendas de Jeremías. Entonces Dios le dice, no temas. O sea, vas a tener amenazas, vas a sufrir mucho, pero no temas. ¿Sabe qué es lo que no le dice Dios? No sientas. Porque Jeremías era un ser humano. Y Jeremías iba a llegar a un punto donde iba a expresar absolutamente toda su frustración, toda su impotencia. Ahora, hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque está el yo digo personal, el yo digo, y está donde Dios dice, no digas. Y aquí es donde usted y yo tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque, mi hermano, en realidad, usted y yo podemos poner muchas excusas para no cumplir con la gran comisión. Pero esto téngalo por seguro. Y póngale el sello de garantía. Dios a usted y a mí nos ha capacitado con dones, con talentos, con poder, con la presencia misma del Espíritu Santo, para poder ser efectivos, eficaces en el evangelismo personal. Así que no diga, no puedo, no quieres, no supe, no sabes, porque no te has decidido a aprender. Es que me da miedo. Bueno, entonces tienes un problema. Porque el Señor mismo, son las mismas palabras que dijo en el Nuevo Testamento. Dice, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero tu alma no la pueden tocar. O sea, eso lo dijo el Señor. Ahora, interesantemente, en el verso 9, tengo que avanzar. En el verso 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Obviamente, hermanos, esto se interpreta como la gracia divina, la capacitación que Dios da para que Jeremías empezara a hablar el mensaje que Dios iba a dar. Pero de repente, en el verso 10, viene una frase que dice, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oiga, hermano, imagínese. Te he puesto sobre naciones y reinos, para hacer seis cosas. 6 cosas iba a hacer Jeremías. O sea, imagínese el poder que estaba respaldando a Jeremías, donde Dios le dice, vas a hacer 6 cosas. Te he puesto, dice, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora, mire, el poder recibir una palabra de esta sobre naciones y reinos,
Creo que en ocasiones, hermanos, nosotros somos muy sensacionalistas, porque uno desearía, ojalá y el Señor me llevara a las naciones, ante los reyes. Y no es que Dios no lo puede llevar, porque eso fue lo mismo que le dijo a Pablo. El punto es cómo los iba a llevar. ¿Por qué? Porque en el caso de Jeremías, no lo llevó en una carroza de camellos, no lo llevó en una limusina de caballos, no le puso alfombra roja. ¿Sabe cómo lo llevó? Exactamente como a Pablo: encadenado, golpeado, perseguido, amenazado. Y aquí entra un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a veces que nosotros pensamos que predicar el evangelio, hermanos, no va a haber oposición, no va a haber contiendas, no va a haber luchas, no va a haber pruebas, no va a haber conflictos. No, sí va a haber. Claro que sí. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Y lo dijo de una manera no tan agradable, porque dijo, los primeros enemigos que tendrás, ¿sabe quién serán? Tus propios parientes, tu propia familia. Son los primeros con los que se te van a oponer. Pero con todo eso, predica el evangelio. Y Dios le dice a Jeremías: para eso te he puesto, para arrancar, para derribar, para destruir. O sea, solo dos cosas. Las dos últimas dos cosas eran las cosas positivas. Y empieza Jeremías su ministerio. Empieza Jeremías predicando. Empieza Jeremías, hermano, advirtiendo. Y le digo algo muy tremendo: que el mensaje específico que llevó Jeremías era para el reino de Judá. Para el reino de Judá. Y Judá tenía como la ciudad capital Jerusalén. Y un detalle muy curioso, que a Jeremías le llaman el profeta llorón. Y lo interesante es, ¿por qué lloraba Jeremías? O sea, ¿qué era lo que tanto dolor le causaba a Jeremías? Mire, a Jeremías le causaba dolor varias cosas. Lo primero, que Judá había cambiado a Dios por ídolos. Que Judá había endurecido su corazón contra Dios. Y que en un momento dado, Dios le dice a Jeremías: dile a Jerusalén que van a ser destruidos. Dile a Jerusalén que no quedará absolutamente piedra sobre piedra del gran templo de Salomón. Al oír eso, Jeremías, mire, escuche por favor esto que le voy a decir, porque aquí entra parte de la responsabilidad que tenemos. Piense un poquito usted como persona, miembro de una familia. Vos a la hermana Irma, porque es la que me aguanta, sé que no se ofende, pero me dice que la hermana Irma le dice: Irma, ve y dile a los canales que si no se repiten van al infierno. Usted sabe la bronca que se va a meter esta hermana. Ahora, es un mensaje de advertencia, de condenación. Ella ama los canales, ella ama a sus hermanos, y resulta que ella va con ese mensaje. Y resulta que los canales le dicen: cállate. Es más, ¿sabes qué? Tu mensaje nos cansa, nos fastidia, nos ofende, nos molesta. Ahora, ella va a sentir dolor por dos cosas. Lo primero, por lo que Dios está diciendo hacia los canales. Estoy hablando hipotéticamente, hermana, a los canales. Pero otro, la actitud de los canales. Pero hay otra cosa más, que resulta que esos mismos canales empiezan a murmurar a espaldas de ella, y que aunque son familia, no le están haciendo caso. Jeremías empieza a ver la actitud del pueblo y está diciendo: si no me hacen caso, muerte, destrucción, tristeza va a venir sobre ustedes. Y creo que Jeremías, como Pablo, en algún momento pudo haber dicho: Dios, si es necesario que la maldición caiga sobre mí, con tal de que mis parientes sean salvos, maldíceme a mí, pero que ellos sean salvos. Porque Jeremías, por eso le llamaba, o sea, mire, cuando Jeremías se paraba y veía Jerusalén, él veía, hermano, la visión o la imagen de la destrucción que iba a venir.
Jeremías, hermano, por eso se le llamó el profeta llorón. Pero lo tremendo, ¿sabe qué? Que ese mismo caso, la mismita situación, fue la que se repitió con Jesucristo. ¿Por qué usted cree que en los evangelios raros dice, y Jesucristo, al ver Jerusalén, dice, lloró? ¿Y qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados. Oh, Jerusalén, si hubieras escuchado mi mensaje, yo hubiera sido para ti como la gallina que cubre a sus polluelos. Pero ¿sabe qué diría el Señor Jesucristo? Pero no quisiste, por lo cual te digo, Jerusalén, no me volverás a ver hasta que reconozcas y digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y han pasado casi 2000 años de las palabras que dijo Jesús. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy, Jerusalén no ha dicho esas palabras. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Jesucristo como el Mesías prometido. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué Israel ha nacido como nación nuevamente? Porque es parte de la profecía que Jeremías también profetizó. Que dice Jeremías, en Jeremías 35 dice, nacerá en un día una nación. Pues sí será. Y en 1948 nace Israel nuevamente como nación soberana y empieza la restauración de Israel. Pero el punto principal al cual estoy diciendo es, cuando Jeremías empieza a cumplir con su llamado profético, Jeremías no la tuvo fácil, hermano. Jeremías no la tuvo fácil, ¿por qué? Porque cuando Jeremías empieza a dar un mensaje de advertencia, un mensaje destructivo, mire, escuche por favor bien lo que le voy a decir. Jeremías pagó un precio muy alto por advertirle a los suyos del castigo que Dios iba a traer sobre la ciudad. Y lo interesante, escuche esto, que a Jeremías le hubieran aplaudido por advertirles, pero ¿sabe qué? Lo rechazaron. Y por mucho que usted lleve un mensaje de Dios, un mensaje de salvación, de redención, no de perfección, de redención, créalo ciertamente que va a pasar un proceso exactamente como han pasado todos los personajes que obedecieron a Dios fielmente. Ahora, escuche, ese sería el ministerio profético de Jeremías a través de la promesa o del llamado que Dios le hizo. Era un llamado de impacto mundial que incluiría, hermanos, naciones, reinos. En realidad, era algo emocionante. De alguna manera, era algo impactante. Y Jeremías, hermano, en realidad, no quería. ¿Por qué no quería? Porque él sabía que iba a tener oposición. Y el punto al cual quiero llegar, hermano, es ¿qué hace Jeremías cuando empieza a encontrar oposición, desprecio, rechazo, traición, castigo, golpe, cárcel, cepo? O sea, ¿qué hace Jeremías? Mire, ¿saben lo que nos dirían a nosotros? Hermano, pues ora y ayuna más. Ponte a ayunar, ponte a orar. Mire, vaya por favor conmigo a su Biblia, ahí mismo a Jeremías, al capítulo 20. Jeremías capítulo 20, por favor. Y si usted y yo creemos esta palabra, mire, se lo garantizo, acuérdese, la relación con Dios es personal, es individual. Nadie, absolutamente nadie puede cumplir el llamado de otro. Nadie puede llevar el proceso de otro, porque la relación con Dios es personal. En Jeremías capítulo 20, en el verso 9, dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, aquí viene, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire, si usted el contexto, Jeremías había ido a un profeta llamado Pasur.
Y le había dicho, ¿saben qué? Ustedes se han olvidado de que han sido por luz a las naciones, que ustedes son un pueblo escogido y que tienen que hablar del Dios de Israel. Pero esta gente, hermano, había caído en idolatría. Cuando le digo idolatría, literalmente idolatría. Y Jeremías va y los confronta y les pone la verdad y les pone la realidad. Y escúchenme por favor, porque esto que les voy a decir es algo que podemos encontrarle una realidad, una verdad y una aplicación aquí internamente o dentro de las congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque usted puede ir, escúcheme bien, usted puede ir con personas, con varones, con mujeres, no importa quién sea, y puede decirle a esa persona que se dice cristiana: oye, hermano, hermana, está trabajando mucho y está dejando las cosas de Dios, está descuidando tu relación con Dios, te estás enfocando más en el dinero, en el trabajo, en el mamón, en las riquezas. Y esa persona, ¿sabe qué? Puede ofenderse con usted y puede llegar a odiarlo y a despreciarlo y a rechazarlo, a ignorarlo y aún a empezar a verlo mal. Eso es lo que le dijo Jeremías a Pasur. Eso es lo que le dijo a la ciudad de Jerusalén. Y usted dirá: wow, qué tremendo esa gente. No, tráigale una aplicación aquí mismo, actualmente, ahora. ¿Por qué? Porque habían cambiado a Dios por los ídolos, habían cambiado a Dios por cosas que, hermano, era adulterio espiritual. Vean lo interesante, esto es muy tremendo. ¿Sabe lo tremendo, hermano? Que si hay algo que verdaderamente ofende a Dios, es que lo cambiemos por que pongamos a Dios en otro lugar y pongamos en el lugar que le corresponde a Dios otra cosa. ¿Y sabe qué? Puede ser dinero, trabajo, deportes, puede ser cualquier cosa. Y ahí es donde usted y yo tenemos que analizar. Realmente, no me ofendo cuando me exhortan. Realmente no me molesto cuando me ponen verdades enfrente. Y Jeremías, hermano, después de haber advertido, además el contexto dice que ese Pasur, vean lo interesante, cuando escucha el mensaje de Jeremías, como era la máxima autoridad religiosa ante el rey, dice que dijo Pasur: ¿sabe qué? Este es un profeta falso, golpéenlo en la boca y públicamente amárrenlo en el cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo, hermana, era un tipo de herramienta de tortura, donde las personas, hermano, le metían los pies y no podía moverse y le empezaban a dar calambres. O sea, era una tortura. Pero ¿sabe lo que hizo Pasur? Pero háganlo públicamente, no lo hagan a escondidas, háganlo públicamente. Después de que Jeremías pasa esto, Jeremías dice: ya no quiero hablar de Dios, no quiero saber nada de Él, no quiero en realidad seguir siendo su mensajero, no quiero seguir siendo el profeta de Dios, no lo quiero. Por eso Jeremías dice: no me acordaré más de Él. O sea, vean la intensidad que dice el verso 9. Dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, y yo le digo algo, hermano: pase lo que pase y venga lo que venga, no deje de predicar el evangelio, no religión, el evangelio, la buena nueva de salvación. No le añada al evangelio, no hable de otra cosa, no hable de la iglesia, de su iglesia, hable de Cristo, presente a Cristo, predique a Cristo, no hable de otra cosa. ¿Por qué? Porque hay veces, hermano, que vemos tantas situaciones y tantas cosas en el cristianismo que uno dice: ya no quiero hablar de Cristo, ya no quiero hablar nada, ya me cansé, ya me harté, ya me fastidié. Pero al final de cuentas, ese es el llamado general. A todos los cristianos se nos ha encomendado la gran comisión. Y esto que le voy a decir es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque usted está aquí hoy, y usted y yo estamos en la misma situación y condición de Jeremías. Le voy a decir por qué. Porque lo que Jeremías está diciendo, hermano, dice: ya no quiero saber de Él, no quiero hablar en su nombre, no quiero saber absolutamente nada con la iglesia. La pregunta es: ¿tú por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Si ya no quiere saber nada de Dios y ya no quiere hablar en su nombre, entonces ¿por qué está aquí? ¿Sabe?
¿Sabe cuál es la respuesta? Lo mismo que Jeremías. Hay un fuego interno. Hay algo que internamente nos incomoda, nos estorba, nos inquieta. ¿Y sabe qué es? La bendita presencia del Espíritu Santo. Y mientras sintamos esa incomodidad, ¿sabe qué? Tenemos esperanza. Tenemos esperanza, ¿por qué? Porque ahí está. Ahí está la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Pero, mire, por favor. Interesantemente, hermano, a Jeremías, ese fuego no lo dejaba estar en paz. Él sabía que tenía que seguir predicando, profetizando, pero eso le acarreaba odio, rechazo, por incluso aquellos que decían ser sus amigos. Escuche, esto es lo más tremendo. ¿Por qué? Mire, lea por favor el verso 10. Dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él ¿qué? Ahora, ¿quién iba a tomar venganza de Jeremías? Sus propios amigos. Mire, escuche por favor esto. Una traición duele. Pero que lo traicione un amigo o una amiga, eso duele más de lo que usted pueda imaginarse. Y en este caso Jeremías dice: wow, pero con las personas que yo jugaba, con las personas que yo crecí, con los muchachos con los que echábamos broma, con esos niños que juntos nos revolcábamos en la tierra, con esas personas que fuimos quizás a la misma escuela, no sé. De repente Jeremías, ellos murmuran contra mí. Ellos me están cazando y están diciendo: a ver hasta dónde aguanta. Ellos están diciendo: va a claudicar. Y cuando él renuncie, vamos a tomar venganza de él. Y yo le digo algo, hermano. Esto es muy tremendo, ¿saben por qué? Porque Jeremías, ese tipo de situaciones, ese tipo de proceso, a Jeremías lo llevó a una situación de explotar. Créanme, y esto se lo digo con plena convicción y experiencia propia personal. Quiero que sepa algo: yo no puedo hablar de la experiencia de los demás. Lo único que puedo hablar es de la experiencia personal. Pero no hay cosa más terrible que, hermano, estar sirviendo en la misma iglesia con los mismos hermanos y que esos mismos hermanos murmuren contra usted. Por eso yo le digo algo, hermano o hermana: cuando estés con ese grupito de personas medias así raras y empiezan a hablar de tu hermano, a murmurar de tu hermano, apártate de ellos. Te van a contaminar, te van a envenenar, te van a afectar, te van a influenciar. Y si hablan lo correcto, entonces participa. Pero ese tipo de personas que, mira, yo le digo algo, ya 20 y tantos años al frente de esta iglesia, hablo de manera personal. Hermano, a mí ya no me quita el sueño, ni me preocupa el que me saluden o no me saluden. Créalo. Ya no, ¿sabe por qué? Porque son tantas las malas experiencias, son tantas las experiencias que uno pasa que uno dice: ya basta, ya tiene los años suficientes, ya tiene la experiencia suficiente. Si te quieren saludar bien, si no te quieren saludar, de todas maneras, tú dependes de Dios. Y esto es lo que le quiero decir. Le amo como pastor, le amo como hermano, como amigo o como persona, claro, pero no le voy a andar mendigando su amor. No le voy a andar lambiendo los pies para que usted se digne a darme un saludo. ¿Sabe qué? Yo sé quién soy y sé lo que soy. Y por eso este alimento se lo doy, porque sé que nos hace falta, porque sé que necesitamos restaurar relaciones. ¿Por qué? Porque en un momento dado, usted y yo tenemos el derecho de actuar como Jeremías. Pero lo que sí no deberíamos es actuar como los amigos de Jeremías. Murmuraron. Estaban cazando lo que claudicara, que se rindiera. ¿Y saben para qué? Para tomar venganza de él. Así que usted pregúntese:
¿De verdad esto pasa en las iglesias? Pues sí, sí pasa. La pregunta es, ¿voy a ser del parte de los positivos o de los negativos? ¿Voy a ser de los que edifican, levanten, construyan, o de los que murmuren, critiquen, derrumben, aplasten y tiren por los suelos? Y Jeremías está viviendo esta situación. Él está viviendo esta situación y Jeremías le dolía mucho, mucho que sus propios amigos lo trataran de esa manera. Por eso, hermano, miren, Jeremías quiso callar, incluso olvidarse de Dios. Jeremías quiso detenerse, mire, Jeremías quiso evitar más humillación y sufrimiento, pero no podía. Y esto nos enseña algo, escuche, que la fidelidad en el ministerio no se mide por cuán bien nos va. Acuérdense de esto. La fidelidad en el ministerio, en el llamado, no se mide por cuán bien nos va, por cuán bien nos tratan, por cuánto nos aman. Se trata de que a pesar de todo eso, usted y yo sigamos firmes. ¿Por qué? Porque si usted le quiere una aplicación bíblica en Jesucristo, Jesucristo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Bueno, no quisieron, me busco a otros. Jesucristo no se quedó, hermano, limitado. Él dijo, no quieren ellos, me busco a otros. Pero yo sé a lo que he venido. Por eso Cristo dijo, yo sé de dónde vengo y a lo que he venido. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, Jeremías en realidad ya no quería seguir adelante. Pero le voy a repetir, la fidelidad no se mide por cuán bien nos va, sino por seguir siendo fiel a pesar de toda oposición, murmuración, crítica que enfrentemos. Mire, Jeremías fue un profeta de gran renombre, pero o sea, su ministerio no estuvo exento de una vida llena de diversas pruebas, dolor y decepción. Él no era el superhombre, él no era, hermano, aquella persona que hubiera podido soportar todo. No, a él le dolió muchas situaciones. Y mire, muy interesante, hermano, muy tremendo. La Biblia nos enseña, la Biblia no enseña en ninguna parte que ser cristiano es un plácido paseo. No, de hecho, la Biblia enseña, y Cristo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, persecuciones, traiciones, abandono. Eso dijo él. Ahora, escuche, ¿le dolía a Jeremías esa situación? Sí, le dolía mucho. Pero esta frase está tremenda. Oiga esto, no siempre el dolor es señal de error. O sea, no siempre el que venga un dolor a nuestra vida emocional significa que estamos en un error. Por el contrario, escuche esto. En ocasiones ese dolor es prueba de estar en lo correcto, que se está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Miren, Jeremías no solo fue golpeado, rechazado y humillado por el sistema religioso, fue traicionado por aquellos que desean ser sus amigos, y eso sí que duele. Pero escuche, soportar el rechazo, el abandono con lágrimas en los ojos y fuego en el interior es sinónimo de compromiso, de fortaleza espiritual, de una fe viva. ¿Por qué? Porque Jeremías, a pesar de lo que lloraba, de lo que sufría, de lo que enfrentaba, ¿sabe lo que decía Jeremías? Ya no quiero hablar de él, no quiero saber nada de él. Pero hay un fuego que internamente no me deja estar en paz. Le digo algo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero seguir adelante? Pero hay algo internamente que no nos deja en paz. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahora, escuche, ¿qué hace Jeremías ante esta situación tan dolorosa, tan indeseable? ¿Qué hace Jeremías? Vamos a usar contextos alternados. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la realidad de Jeremías. Mire, cuando Jeremías ve toda esta situación, vaya por favor hasta el verso 14. Dice ahí el verso 14: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito.
Maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Oiga, Jeremías estaba deprimido, Jeremías estaba desesperado. Y escuche, esto es muy importante, un detalle que tenemos que ver. Escuche esto, hermano. Una de las cosas, por favor entienda lo que le voy a decir. Esto va a tumbar, creo, algún prejuicio o alguna mentalidad incorrecta. ¿Sabe qué no hace Jeremías ante la situación que estaba viviendo? No finge que todo estaba bien. Jeremías no dice, como el pibe Valderrama, todo bien, todo bien. Jeremías no dice eso. ¿Sabe lo que dice Jeremías? Maldito el día en que nací. Mire, Jeremías no deseaba la muerte. Jeremías deseaba no haber nacido. Por eso dice, maldito el día en que nací. Lo que Jeremías estaba diciendo, ojalá no hubiera llegado, ojalá nunca hubiera nacido, ojalá no hubiera llegado ese día. O sea, Jeremías no está diciendo que ya acabe este proceso. Lo que Jeremías está diciendo, ojalá y nunca hubiera iniciado este proceso. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Y lo tremendo de esto, hermanos, escuchen, es que Jeremías no finge que no le dolía. Jeremías no finge que no sentía. Él sentía eso. Por el contrario, Jeremías se desahoga desesperadamente con Dios. Maldice el día en que nació. Mire, maldice al hombre que dio la noticia de su nacimiento. ¿Qué culpa tenía ese pobre mensajero? Maldice ese hombre. Y hermano, mire, escuche esto. Cuando Jeremías habla de esta manera, Jeremías no habló como herejía, sino como desahogo. Jeremías no habló como rebelión, sino como una confesión, como un desahogo, diciendo, necesito sacar esto, necesito desahogarme. ¿Y sabe qué? Jeremías habla, Jeremías dice, y yo creo, honestamente, que ahí estaba Dios. Ok, Jeremías, échale, sácalo, habla, saca tu frustración, habla, Jeremías. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que hay veces que no nos desahogamos de esa manera porque pensamos que ofendemos a Dios. Yo te digo cuánta frustración puede haber en los cristianos actuales, porque pensamos que es blasfemia, porque es herejía, porque es una ofensa a Dios. Mire, no hay un solo versículo, una sola palabra donde mencione y diga Jehová se ofendió. No. Es más, ¿sabe lo que hace Dios? Guarda silencio. No dice nada. Dios no dice absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya lo había dicho todo. Yo ya le había dicho, te escogí antes que naciera, te santifiqué antes que naciera y te di por profetas antes que lo eligieras tú. Así que Jeremías, yo te voy a librar de la muerte, pero no del proceso. Y sabe, Jeremías, hermano, maldice el día que nació, maldice al hombre que dio la noticia. Y yo creo, hermano, ahí estaba Dios. Bueno, lo bueno, Jeremías, tu maldición no le va a caer, no le va a hacer efecto a ese que dio la noticia. Pero ahí estaba Dios. O sea, imagínense el cuadro. Quizás cruzado de brazos Dios, viendo, hermano, Jeremías cómo golpeaba ahí en el altar o en el lugar de oración, pegándose y, hermano, echándose ceniza, polvo. Y Jeremías, y es que, Señor, y ya no quiero, y maldito el día que nací, y maldito ese hombre. Pero ¿sabe quién no maldice a Jeremías? A Dios. ¿Sabe qué no maldice Jeremías? Su llamamiento. ¿Sabe qué no maldice Jeremías? Lo que él era. Pero Jeremías estaba desesperado. Y yo le digo algo. Usted y yo tenemos el derecho de expresarnos así ante Dios. ¿Por qué no vienes como padre, como madre, como mujer a decirle, Dios, estoy desesperada por el hijo, por la hija, por esto, por aquello? ¿Sabe por qué no lo hacemos?
Porque somos bien falsos. Porque no queremos mostrar el dolor, la desesperación. No queremos en realidad sacar esa frustración. ¿Y saben por qué? ¿Qué van a decir? Yo te digo algo. Que te valga un comino lo que la gente diga. Sácalo. Es lo que le decíamos anoche a esta niña. Hija, no vivas del que dirán. Vive por una convicción, por una realidad. Mire, de hecho hay jovencitos que están frustrados, están desesperados, están llenos de impotencia y no encuentran a alguien o un lugar donde gritar: estoy harto de mi papá, de mi mamá, estoy harto. Y se están llenando de amargura, y se están llenando de impotencia, se están llenando de frustración. Y en el momento en que encuentren a alguien que les ofrezca droga, que les ofrezca sustancias prohibidas, esa va a ser la vía de escape. ¿Por qué? Porque no encuentran o no tienen el valor para venir y decirle a Dios: Dios, estoy harto. Ahora, escuchen. Jeremías no maldice ni a Dios. Jeremías no maldice su llamado. Jeremías no maldice a su papá o a su mamá. No, él no maldice eso. Lo que Jeremías, hermano, está sacando toda esa impotencia. ¿Saben? Ahí está Dios con los brazos cruzados. Ok, Jeremías, sácalo, échalo, desahógate. Desahógate, ¿sabes por qué, Jeremías? Porque todavía no acabo contigo. Estamos en el capítulo 20. Todavía faltaban muchos capítulos. Jeremías, todavía no acabo contigo. Y de repente, escuche, esto es lo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no se ofendió. Por el contrario, Dios le da la oportunidad de desahogarse, porque la verdad, esa sinceridad de Jeremías lo llevó a otro nivel de fe. Escuche, esa sinceridad de Jeremías lo llevó a otro nivel de fe. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías, hermano, por eso lo voy a repetir, estamos intercalando el contexto, porque en un momento dado Jeremías, vea lo que dice el verso 11. Vea: mas Jehová, oiga esto, mas Jehová, esta palabra usted debería agarrarla. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Miren, yo le digo algo. Jeremías está deprimido, desesperado, hermano, maldiciendo el día que nació, maldiciendo al hombre, sacando todo eso. Pero entre toda esa desesperación, ¿qué dice Jeremías? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y yo le digo algo a usted para que lo crea. Si lo crea, agárrelo en su desesperación, en su lucha, en su prueba, en su conflicto. Dios está con usted como poderoso gigante, porque Cristo lo prometió. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Jeremías dice: solo hay un gigante, y ese gigante es mi Dios. Hay un supuesto gigante allá afuera que está persiguiendo al pueblo hispano, que está odiando al pueblo hispano. Yo le digo algo: qué gigante como nuestro Dios. No se llene de temor, sea prudente. La Biblia dice: el prudente ve el peligro y se aparta, no tiente a Dios. Pero de algo que usted tiene que estar con una seguridad: Dios está con nosotros, Dios está con usted. Y el asunto es que nosotros pensamos: bueno, si me mandan, Dios estará conmigo. No, Dios ya está contigo. Dios no va a esperar que te manden a México, a tu país, para estar contigo. Ya Él está contigo. Porque el Dios al cual usted, si es que usted sirve aquí, es el mismo de que le servirá donde usted vaya. Por eso cuando la gente dice: bueno, si me mandan a mi país, allá Dios estará conmigo. Entonces no está contigo aquí. Entonces no lo tienes aquí. Dios está en todas partes. Dios está aquí con nosotros. Y por eso, hermano, cuando Jeremías hace esta declaración, mire, es muy tremendo. ¿Por qué? Porque mire, hermano, en el verso 12 dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ven los pensamientos del corazón,
vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Ahora, vean interesante. Jeremías, hermano, está en esa transición. Pero lo interesante es que Jeremías declara una verdad. Tú conoces los corazones. Por favor, entiendas esto. Hay veces que nosotros como cristianos, ¿saben lo que decimos? Ese sí es espiritual. Esa sí es espiritual. Oh, ese sí es cristiano. Oh, esa sí es cristiana. Yo le digo algo. ¿Quién sino solamente Dios es el único que conoce el corazón? ¿Ah? Pero nosotros nos dejamos impresionar por la apariencia. Jeremías dice: Señor, tú pruebas a los justos y conoces los corazones. Eso lo dijo años atrás el profeta Samuel, o Dios se lo dijo a Samuel. No mires lo de afuera, porque el hombre o el ser humano ve lo de afuera, pero yo miro el corazón. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Jeremías empieza a hacer esta declaración: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él está conmigo. Pero vea lo que dice ahora el verso 13. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de ¿quién? De los malignos. Miren, Jeremías en su desesperación declara: Dios está conmigo. Y como resultado de la convicción que está Dios con él, ¿saben lo que dice? Canten un cántico nuevo. A ver, ¿acaso no cantan aquí los muchachos? Alaba a Dios. ¿Usted cree lo que canta o lo canta solo por cantar? ¿Acaso no dice canto? Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas. ¿Saben? Yo le voy a decir algo. Eso es lo lindo de que la fe es personal. Yo no puedo creer por usted y usted no puede creer por mí. Y le voy a decir algo. Cuando yo creo en la palabra de Dios, mire, estoy totalmente convencido, tal y como dijo Pablo, a pesar de todas mis fallas y errores y equivocaciones, Dios cumplirá su propósito en mí y en usted. ¿Por qué? Porque Dios no se deja impresionar de sus errores. Dios sabía que Jeremías iba a hablar de esa manera. Sí lo sabía. Es más, lo estaba esperando. Ok, Jeremías, desahógate. Habla, sácalo. Pero vas a seguir. Y vas a seguir como profeta. ¿Sabe? Usted sabe cuántas veces he querido dejar de ser pastor. ¿Usted sabe cuántas veces he querido renunciar? ¿Usted sabe cuántas veces, hermano, he querido agarrar a más de uno del pescuezo y retorcérselo así como la gallina del rancho? ¿Usted sabe cuántas veces he querido de ir y ponerle mi cara a otra persona y gritarle? Pero ¿sabe dónde está el lugar más correcto? Aquí. Aquí es el lugar. Y por eso Jeremías prorrumpe en una alabanza. En el verso 13 dice: cantad a Jehová, load a Jehová. Wow. Porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y yo le digo algo: de cuántas cosas Dios nos ha librado en todo este transcurso de tiempo que nos ha permitido estar en este país. Nos ha librado del COVID, de la muerte, nos ha librado de la migra, nos ha librado de tantas cosas. Y con todo y eso, no hay alabanza a Dios, no hay gratitud a Dios. Dios ha sido, como decía nuestro hermano Frey, ha sido tan pero tan bueno, tan fiel. Y nosotros, con esa actitud, con esa, mire, por eso lo lindo y lo que más me encanta de Dios, hermano, ¿sabe qué? Que al final de cuentas la relación con Dios es personal. Escuche esto. Los momentos de alabanza y de adoración, ¿sabe dónde salen?
en los momentos de mayor dificultad. Ejemplo, Jeremías sigue escribiendo en su peor momento, su punto más bajo. Y dice, cantad a Jehová, load a Jehová. Miren, ¿saben dónde David escribió la mayoría de los salmos? Escondido en una cueva, siendo perseguido por Saúl, que lo iba a matar. ¿Sabe dónde Job declaró la frase más poética en el punto de mayor sufrimiento? Estando sentado en cenizas. ¿Sabe dónde Pablo dio la mejor alabanza en su vida? Estado encadenado y encarcelado con Pablo y Silas, precisamente en Filipos. ¿Sabe? Por eso dice ahí que a la medianoche Pablo cantaba junto con Silas, dice, himnos y alabanzas al Señor. Y de repente vino un terremoto, que las cadenas de todos se soltaron. Pero hermano, ¿cómo va a venir un terremoto si, no sé dónde lo leí, dice que en vez de alabanza es quejabanza? No sé quién inventó esa palabra. En vez de alabanza es quejabanza. Hermano, y le digo algo. Por eso es que si analizamos esto a la luz de la palabra, todavía Dios no termina con nosotros. Todavía hay un proceso. Y Dios es tan buen alfarero que si es necesario nos va a quebrar y nos va a deformar para volvernos a formar. Porque así es Dios. Por eso, hermano, escuche. Nosotros, usted y yo, hermano, tenemos la preciosa persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos al poderoso gigante que es Jesucristo. Y tenemos la palabra escrita, que es la Biblia, hermano, en nosotros. Por eso, la queja, el lamento que sale de lo más profundo de nuestra alma y el silencio de Dios es un terreno fértil donde la fe deja de depender de emociones y se fundamenta en convicciones. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está conmigo con poderoso gigante. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, lo creo. Y que venga lo que venga. Porque así es Dios. Pero ¿sabe lo que Dios le dijo a Jeremías más adelante? Jeremías, ya te desahogaste. Bueno, ahora sigue profetizando. Sigue profetizando. Porque te tengo una noticia más, Jeremías. Ya viene el rey de Babilonia. Ya viene Nabucodonosor. Ya se oyen los caballos. Ya se oye el estruendo de tropas. Ya viene Jeremías. Pero Nabucodonosor tiene un general que oyó hablar de ti. Y ese general te va a salvar la vida. Y cuando entra Nabucodonosor a Jerusalén, ese general dice, hey, yo he escuchado que hay un profeta judío que ha dicho y ha advertido, sujétense a Babilonia. ¿Dónde está ese profeta? Y Jeremías, que recién había salido de la cisterna, lleno de lodo, lleno de basura, lleno de todas esas cosas, ahí estaba. Y le dice al general, ¿tú eres Jeremías? Sí, Señor. Bueno, mientras nos llevamos cautivos a todos estos y vamos a arrasar la ciudad y vamos a destruir el templo, Jeremías, escoge dónde quiere vivir. Toda la tierra es para ti. Toda la riqueza es para ti. ¿Sabe? Dios honra a los que le honran. Por eso, mientras hay crítica, murmuración, traición, indiferencia, amigo, Dios va a bendecir a que soporte el proceso. Así que si quieres seguir con tu indiferencia, con tu murmuración, con el castigo de la indiferencia, te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú sigues con esa amargura, con esa indiferencia, no saludo al hermano, no saludo a la hermana, Dios está bendiciendo a esa persona, llenándolo de gozo, de alegría, de bendición, de nuevas relaciones, de nuevos proyectos, mientras que tú estás amargado, sentado, aplastado, indiferente. ¿Sabes qué? Estás perdiendo la bendición. Por eso, ¿sabes qué? Dijeron los hondureños, no les pares bola a esas situaciones. Sigue adelante. Sigue disfrutando. Porque eso es lo lindo. Ahora, escuchen. Jeremías advirtió y el pueblo lo escuchó. ¿Saben lo que pasó?
se cumplió lo que Jeremías había profetizado. Se llevaron al último rey de Judá, se lo llevaron a Babilonia. Y Pasur, el que había tanto castigado a Jeremías, sabe que Jeremías le dice: ya no se llamará tu nombre Pasur. Le pone un nombre tan raro, hermano, que dice: tu nombre se llamará Terror. ¿La pastora está eso en la Biblia? Sí. Miren, ahí en el capítulo 20, en el verso 3, dice: y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo a todo Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Mira, este nombre está feo, que significa terror por todas partes. ¿Y saben lo que Jeremías iba a seguir siendo? Bendición por todas partes. Quiero que por favor me miren, pero véanme, aunque no les guste mi cara. Quiero que por favor piensen lo que les voy a decir. Con esto ya voy a terminar. ¿Qué le causas tú a las personas? ¿Terror o simpatía? Yo cada vez que me espantan, digo: ay, niño, arriba esa gente. Usted era pastor, que se cree mucha. Mire, le voy a decir algo. Cristo dijo esta frase y yo sigo con eso. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le voy a decir algo: los niños no mienten, porque en su inocencia ellos se acercan a personas que no representan peligro para ellos. Pero cuando un niño percibe lo feo en la persona, ese niño no se arrima ahí. Y hasta el día de hoy tengo la gracia que, mire, casi cada miércoles, cada domingo vienen los niños a darme dibujitos, a darme cositas, a darme, y digo: ay, Señor, gracias, porque no me has quitado la gracia, porque ellos perciben eso, mientras que otros ni el saludo me dan, y no lo necesito, tranquilo. Pero lo que te estoy diciendo es: cuando te arrimas a alguien, ¿qué provocas? ¿Terror o simpatía? ¿Saben qué es lo más tremendo? Que esos terrores adultos ya están produciendo terrorcitos, porque le están compartiendo la misma amargura y el mismo veneno. Por eso se lo digo algo, y se lo digo con plena convicción. Cuando llega a venir aquí nuestra hija Lupina o cualquiera, ¿sabe? Está en familia. Cuando se encuentra, con respeto, hermanos, con respeto, a estas locas, andan bailando y andan disfrutando porque son simpáticos. Pero hay personas, hermanos, que se animan a uno y uno ve el terror en la cara. Y uno dice: wow, ya me dio medio, me voy. Por eso, miren, Jeremías le dijo eso a Pasur: ya no se llamará tu nombre Pasur. Le dio un nombre hasta feo. Dice: donde quiera que vayas, serás terror. Bendita gracia de Dios. Por eso, Jeremías, hermano, siguió con su ministerio. Y él dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mira, le digo algo. Estoy seguro que esto, lo que le acabo de compartir, ahorita ya le tiene hirviendo el alma a más de uno, de otro. Mire, invíteme a comer y lo perdono y listo, y con eso no arreglamos. Porque no espere que yo lo invite a comer. No porque no pueda o no quiera, pero es que hasta que usted perdone, porque usted está totalmente perdonado por mí, porque lo amo. Lo amo y no es hipocresía. Pero el punto es esto, hermano. Con eso terminamos. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Mire, vaya por favor rapidito. Hechos 18, rapidito. Hoy no hay pantalla. Ya nos estamos haciendo flojos, de vez en cuando hay que usar la Biblia. Hechos capítulo 18. Amén. Hechos capítulo 18. ¿Lo tenemos? Lea conmigo el verso 9 y el verso 10. Dice, ¿estamos ahí? Amén. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calles. Verso 10: porque yo estoy contigo
y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo. ¿Sabe lo que Dios nos dice? Hable y no calle. Hay mucho pueblo de Dios que necesita ser parte de este pueblo. Y aún, mire, y se lo digo, nosotros hemos evangelizado allá afuera en la calle. Y la persona, hermano, queda lejos de esta iglesia. ¿Sabe qué? Personalmente nos hemos encargado de decirle, mira, te vamos a llevar a una iglesia. Y cuando llegamos le decimos a los pastores, pastores, te encargamos estas almas, cuídalas. Y esa gente sigue ahí. Así que yo le digo algo, hable y no calle. Predique, predique. Sienta ese fuego. Experimente ese fuego. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios sigue en nosotros. Por eso, hermano, a nosotros también se nos dice lo mismo. Hable y no calles, porque Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Miren, es un asunto de eternidad, de compartir el evangelio, un asunto de salvación o de condenación, un asunto de salvación o perdición, un asunto de gozo eterno o de tortura y castigo eterno. No temamos compartir la verdad del evangelio, más bien temamos que quizás personas pueden ir a parar al infierno porque no les hablamos, porque nos dejamos dominar por el temor. No hablemos, por favor escuche esto, no hablemos de perfección humana, sino de redención y gracia divina. Cristo lo hizo todo y Él es suficiente para todo. Por eso el Señor dijo, id y predicad el evangelio. Creo que últimamente nos está hablando mucho Dios en esa área. Así que hable y no calle. Diga, hable y no calle. Ahora, le voy a decir algo. Hable y desahógese con Dios. No calle más. Porque si no, usted es una bomba de tiempo. Así que, ¿cuánto entendimos? ¿Va a haber procesos? Sí. Pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, Dios está con nosotros. Amén. Así que, proféticamente, miren, pero y con gracia, regale una sonrisa a todas las personas. O sea, no lleve terror, lleve simpatía, lleve gracia. Pero de verdad, llévelo. O sea, mire, yo creo que el Espíritu Santo, se lo digo, el Espíritu Santo trae convicción a usted. El Espíritu Santo, usted ya escuchó en su alma que usted, el Espíritu le dijo, tú eres un terror. A mí me dijo, tú eres pura dulzura. Así que, oiga, lo tenía que hacer reír antes de irnos, porque si no, me va a querer ejecutar por allá. Vamos a orar y vamos, le damos un aplauso a nuestro Dios tan bueno y tan maravilloso. Amén. Yo oí en el Espíritu que me dijo, tú eres un cupcake, olvídese. Así una mantecadita bien infladita, bien rica. Así que, oye hermano, si yo no hablo lo bien de mí, ¿quién va a hablar de mí? No, olvídese, yo tengo una autoestima correcta. Yo sé quién soy, algo muy hombre. Así que vamos a orar. Ahora, yo le hago esta invitación. De verdad, fíjense lo que le voy a decir. Por ética, no menciono nombres. Le voy a decir, algunos de ustedes están a gusto aquí, pero a la vez están contentos allá afuera. Todos tienen el alma dividida. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué estás aquí? Amigo, amiga, hermano, ¿saben por qué? Porque todavía Dios te sigue inquietando y te sigue diciendo, hijo, yo te amo. Vuelve a mí. Yo te amo. Y te lo digo, Dios te ama. Pero ahora tú tienes que tomar tu decisión. ¿Cuál? Ponte a cuenta con Dios. Entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Sabes? La gente ya lo sabe. Ya sabes que andas todo tibio, todo indiferente. Pero principalmente Dios ya lo sabe. Así que Dios sabe lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás anhelando. Y Él tiene la solución. Así que vamos a hablar. Y si tú te quieres poner a cuenta con